por lo tanto lo que buscamos es estabilización. Mejora las condiciones de desagüe, empezar el aumento de la capacidad, inclusive podemos hacerlo navegable. Algún día soñaremos con que el río Ica será navegable, o podamos hacer algunas actividades recreativas, se podrán hacer en botecitos por ahí. Eso tiene que ver con esto último, con la recuperación de los valores naturales de un río. Y sobre esto son las últimas tesis que se hacen en Europa, por si acaso, sobre restauración de ríos. Se llaman proyectos de restauración. Hacemos parques lineales, un parque longitudinal a lo largo de la ribera, donde puedas poner canchitas, gente que pueda ir a correr, gente que pueda ir a solo a sentarse, a mirar el río, pero tendría que haber agua pues, todo el año. El solo hecho de que exista agua y que se pueda sentar uno frente al agua, o sea, genera en las personas un impacto positivo. Y eso tiene que ver con los valores, con recuperar el valor. El valor de un recurso natural, en este caso el agua, no solamente es el valor de uso, que es el que todos ustedes conocen. O sea, ustedes conocen que eso tiene valor, o se aterran el día que no hay agua, ¿no es cierto? Y si hay 2 o 3 días que no va a haber agua, ya se pueden hasta matar seguramente. Se agarran a golpes el que tiene agua y no quiere darle al resto, se van a entrar y van a sacar el agua como sea. Eso pasó hace poquito nomás en Lima, que vino un huaico y vino con tal cantidad de lodo que la tarjeta tuvieron que cerrarla. Y estuvo 3 o 4 días sin funcionar. Por lo tanto, no hubo agua en Lima. Cerraron todas las válvulas porque la cantidad de lodo podía malograr toda la planta. O sea, la planta puede admitir agua turbia hasta determinadas UNT, ¿no? Las unidades nefelométricas de turbidez. Entonces, toda la planta está diseñada para una cantidad de agua turbia. Si supera esa cantidad de agua turbia, entonces la planta ya no lo puede procesar. Por más que la planta funcione al 100%, con procesos físicos, biológicos, ¿no? Físico-químicos, lo que sea, ya no lo limpia, porque lo que hace es saturarse. Y lo que va a botar es agua por encima de los valores admisibles para el consumo humano. Entonces, por eso lo recomendable es cerrar la planta en ese momento y que esa agua no entre, porque más es lodo que agua. Entonces se cierra. ¿Qué pasa si se cierra la planta? Que no va a producir agua limpia, agua de consumo humano. ¿Y qué pasó al día siguiente? Comenzaron a largas colas en los parques porque había pequeños grifos, pero se comenzó a acabar. Y claro, los que tenían plata, los que viven en su burbuja, ¿no? Esos que vienen aquí pero están presentes pero su mente está en otro sitio, ¿no? Fueron al supermercado a comprar sus botellas de agua y se acabaron con todas las botellas de agua, ¿no? En 2 horas, 3 horas ya no había más botellas de agua en el supermercado. Por eso tienen plata, entonces compraron todos los bidones que podían, porque así somos, de egoístas, y no nos importa el resto. Y bueno, eso resolvieron su problema. Pero los que no tienen esa solución tuvieron que ir a los parques. Y el tercer día ya comenzaron las broncas, ¿no? O ya comenzaron a subirse a las cisternas que iban a arrancar el agua como sea. Si eso duraba 5 días, si fue el informe que se presentó, iba a haber una explosión social. Y les cuento, para los que no habían nacido, no sé si habrían nacido el día de la inundación acá, aquí estábamos a punto ya de ese proceso. Comenzaron los asaltos a los camiones que entraban con agua en la zona de Guadalupe, acá en Sultancaya. Ya comenzaron las broncas y ya los carros no llegaban ya. O sea, la gente se abalanzaba. Porque lo primero que se corta una inundación es servicio eléctrico, el agua. ¿Sí? Se inundó toda la planta. El agua entró justamente por el Socorro, por la zona de La Pica. Todo colapsó. Cuando tú llegabas a una gente que estaba con el lodo hasta acá, hasta el cuello, lo único que te pedía era agua. Agua, no tomaban agua. Ya habían estado ya 10 horas, 15 horas. Y nosotros recibimos felizmente apoyo y donación de la mayoría de universidades del país. Comenzaron a enviar alimentos, agua, por supuesto, frutas, ¿no? Ya me acuerdo que de
de la selva trajeron camiones de plátanos, esos verdes, grandazos. Y cuando llegábamos con el bidón de agua a las personas que estaban inundadas, pues la gente comenzaba a llorar, ¿no? De agradecimiento. Entonces, ese es el tema del agua. Pero ese valor, el valor del agua, de uso, que ustedes lo conocen, que quiere decir que sirve para comer, para bañarse, ¿no? Y algunos lo usan para regar inconscientemente, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que ese es el valor de uso, pero hay el valor de no uso, que es el del que estoy hablando, el valor de no uso. ¿Y en qué se basa el valor de no uso? En el valor de existencia, que yo quisiera que siempre exista, ¿no es cierto? El agua no quisiera que siempre exista. ¿Y están dispuestos a pagar por eso o no? Porque siempre exista el agua. ¿Quisieran ustedes que siempre exista Huacachina? ¿Están dispuestos a pagar por eso? Ese se llama el valor del no uso. ¿O quisieran ustedes que el Amazonas siempre exista? ¿Ah? Sí. Para que en algún futuro distópico, ahora se habla, ¿no?, de escenarios distópicos, nos vamos a matar por el agua de algunos cuantos años, podamos usar esa agua del Amazonas. Ese es otro valor, ya no es el valor de existencia, ¿no? Es el valor de que algún día puedo necesitarla. Y debemos estar dispuestos a pagar porque esas fuentes de agua siempre estén ahí esperándonos algún día para cuando todo esto explote. Y el Perú tiene una gran parte de esa reserva de agua. Porque en el mundo dice que nosotros tenemos en América Latina el 26% de toda el agua del mundo, América Latina. Pero de ese 26, el 19 es el Amazonas. Y por eso hubo varios intentos de países industrializados encabezados por Estados Unidos de declarar a todo el Amazonas como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y ustedes aplauden seguro el día que lo declaren patrimonio. Dicen, ah, qué bonito que lo declaren. No, lo que quieren es que ya no sea propiedad de nosotros, que sea propiedad del mundo. Y entonces el mundo puede venir y utilizar esos recursos, ¿no? Y ya hubo ese intento en Naciones Unidas, por si acaso, que fue rechazado principalmente por Brasil, que tiene la lonja más grande, ¿no? Y que rechazó esa situación por la soberanía, por soberanía. Nosotros por soberanía nos corresponde a Brasil, a Colombia y a Perú esa reserva de agua, que es una de las más grandes del mundo y que se han visto, no sé, creo que a nivel televisión ustedes, ya se ha reducido, los ríos de la selva están con menos cantidad de agua. Entonces, como no nos toca a ustedes, porque ustedes dirán que Amazonas está lejos y qué me importa, ¿no? Total, yo no tengo plata para ir a pasar vacaciones en el Amazonas. Pero el día que no hay agua acá, es el único agua que va a existir. Y ahí sí se van a acordar. ¿Por qué no defendimos eso? ¿Por qué no preparamos planes? ¿Por qué no contribuir? ¿No? ¿Por qué no preparamos un proyecto para pagar ese valor de no uso se llama, por un recurso natural, valor de no uso y que siempre exista? Como el día que se seque Huacachina, por ejemplo. Que no exista, que sea igual que La Huega, que todos los demás, que ya algunas que se secaron y que ahora son urbanizaciones donde de repente vive alguno de ustedes, ¿no? Y ya no tengamos nada y lo único que vamos a estar añorando, ¿no? Sí, era bonito, pues, pero como no hacemos nada y no estamos dispuestos a colaborar para que eso siga existiendo, entonces por eso es que entramos en conflictos. Entonces, sobre eso tiene que ver esto. Desarrollar proyectos de recuperación de los valores, ¿no?, del recurso natural, del agua. El agua no es calcular 1 más 1, 2, ni aprobar el curso, como alguno de ustedes está interesado. Y ya les dije de la primera clase que va a 2 salones, ¿no? Todos van a aprobar, no se preocupen, no se preocupen, porque se estresan, todos van a aprobar.
Pero eso les interesa. Ya pues todos estamos por no váyanse. O les interesa aprender. Si estamos haciendo un esfuerzo aquí para que ustedes aprendan, para transferirles alguna de nuestras experiencias, nuestros conocimientos, se lleven algo, razonen, ¿no? Porque si se trata de que agarren una hojita, se ponen a copiar en el examen, yo diría, a mí que me importa, yo te lo veo copiar yo. Si no quieres aprender, no aprendas, te copias todo lo que quieras, vas a sacar 18, pero no sabes nada. Sí, pues, uno hacía otra promoción anterior, tenía, la probé, dice, y yo le hago a modo de broma, le digo, sí, pues aprobaste, pero no sabes nada. Pero yo sé que tú no sabes nada. Se queda mirando. Claro, lo digo a veces de broma y medio en serio, ¿no? Medio en serio. Porque de lo que se trata es que a estas alturas de la carrera, los cursos de la carrera final tienen que hacerlos razonar, ¿no? Porque nuestra carrera tiene que ver con el desarrollo del país. Y si vamos a ir a trabajar, no es solo para ganar dinero y para vivir bien, es para resolver un problema de gente que está necesitada. ¿Entienden? Y no es a meterme en una corrupción por ahí. Vamos a resolver un problema a la gente que más necesita de agua potable, en este caso el hidráulico, de una buena defensa ribereña. Entonces, un pozo profundo que hay que resolver para que puedan abastecerse, etc. De eso se trata. Y que lo hagamos bien, porque estamos conscientes que eso se necesita. Por eso les hablo de algunas cosas que están relacionadas con los problemas del país o los problemas de la región. Para que vean ustedes la vinculación que hay entre lo que aprenden y que lo hagan bien, para que esa gente se beneficie y que para el país no sufra, ¿no? Con malos proyectos, proyectos que se caen, ¿no? Que nos da vergüenza ajena, ¿no? Cuando una obra de ingeniería se hace mal, ¿no? Cuando una pista a los 2 años está puro hueco y desaparece, como esta que va a Conavio San Martín, que la inauguraron con todos los bombos y ahí está, ahora ni huella creo de la pista ahí. Cuando hacemos cosas como esas da vergüenza. Y cuando dicen todavía que están nuestros egresados ahí, peor todavía, ¿no? Que han participado en esas obras de esa categoría. Pues de eso estamos hablando, de valores. Porque una carrera sin valores, unas personas sin escrúpulos, pueden hacer plata, todo lo que quieran. Pero el daño que hacen al país y a la gente, eso no se puede recuperar ya. Es un daño moral que se hace a la gente. Entonces hay que hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, no hay nada más que calcular bien, aplicar los conocimientos que han adquirido, o lo que adquieran más adelante también, porque hay que seguir estudiando, ¿no? Para hacer un diseño adecuado. Nada más ese es el objetivo. Hagan un diseño adecuado, calculen bien, pongan los materiales que tengan que poner y sean buenos profesionales. Eso es todo. Nadie pide que sean unos genios, ni que sean espectaculares, ni nada por el estilo. Que hagan las cosas bien. Que hagan las cosas bien. Entonces, eso es el esfuerzo. Y espero que haya llegado el conocimiento de muchos profesores que me imagino que han pasado. Lamentablemente ustedes son la promoción de la pandemia, creo, y hay cosas pues ahí que no las vamos a poder resolver porque eso escapa a nuestras posibilidades. Pero aquí viene el tema, hay que seguir estudiando, hay que llenar esos vacíos que ustedes mismos saben que existen o que existieron, hay que llenarlos. La universidad en 10 ciclos no les va a resolver todos los conocimientos que existen. Mentira es eso, pues. Si ustedes van a salir afuera y, eso no me enseñaron, la fácil, ¿no? Sí, pues, pero en la universidad es imposible. Así estés en la Universidad de Harvard, no te van a enseñar todo lo que existe pues en la carrera, no se puede, en 10 ciclos es imposible. Uno agarra las partes principales, las cosas básicas, y de ahí ustedes tienen que, ¿qué es estudiar? Y eso también le dije el primer día. ¿Es venir aquí a clase? No, eso es insuficiente. Venir a clase no es estudiar. Usted no viene a qué. Ya estoy estudiando. ¿Por qué? Porque viene y se sienta 2 horas acá. No, estudiar es, terminó la clase, se van a una biblioteca digital, física, abren libros, compran un libro. ¿Cuántos de ustedes compran un libro? En toda su carrera me lo va a preguntar cuántos libros ha comprado. ¿No? Hay algunos que todavía no se inauguran.
Entonces, después de la clase leída, clase estudiada, hay que leer, hay que profundizar en el tema que uno hace, que no hay otra forma de profundizar que viendo los clásicos, viendo los libros. Ahora existe el internet, pues, ahí ya está a disposición todo, está abierto, ¿no? Entonces, ese es el segundo condimento. El tercer condimento, ¿cuál es? ¿Qué dije? Especialistas, consultar con especialistas. Hay que ir pues a las conferencias, a las charlas, hay que escuchar, participen, vayan. ¿No? Yo he tratado, aunque sea obligadamente, ¿no? Aunque sea obligado, pero no importa, por su bien, ¿no? Ya no importa, critíquenme si quieren, pero vayan a esas conferencias, asistan. No tengo tiempo, estoy ocupado, estoy haciendo práctica, no me dan permiso. Mentira, todo eso en la vida después van a dejar eso y van a agarrar otra justificación. Si se acostumbran a justificarse, toda la vida se van a justificar. Hay que sacrificarse. Esas horas de sueño, esas horas que están viendo televisión, o una hora de internet que están todo el día machacando el dedo, eso lo pueden sustituir por ir a una conferencia, por ir a un especialista, visitar una obra ustedes mismos, ¿no? Meterse a un lugar, mirar. Entonces, todo eso, ese es el conjunto que da, ese es estudiar, ¿no? Ese es estudiar. Como digo, pues no hemos podido por esos años de pandemia con ustedes en algunas cosas, lo hablo como facultad, ¿no? Pero eso hay que complementarlo. Y la vida los va a obligar, porque si no, el trabajo se restringe, entonces van a tener que hacerlo. Y eso es así, todo se consigue con sacrificio, nadie va a venir a regalarte nada, es mentira es eso. ¿Está creyendo usted que alguien le va a regalar y va a obtener un carro, una casa, porque ustedes son buena gente? En la vida nadie le va a regalar nada, hay que conseguirlo todo, poco a poco, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio, ¿no? Esta es la profesión, como decía un flyer por ahí, ¿no? Donde se van a enfermar del estómago, van a tener acidez, no van a estar en el santo de su mamá ni de su papá, van a estar viajando, van a estar en una helada, en algún sitio. Esta es la profesión del estrés, y todo el mundo está apurado aquí, ¿no? Todo el mundo está apurado, la gente está apurado, todo el mundo está apurado, que lo haga rápido. Y puedes venir sábado, algo sábado y domingo. Todo así funciona. Así funcionó siempre, por cierto, así funcionó en el año 50, 60, 70 nuestra profesión. Sigue igual, no ha cambiado nada, esa es la mala noticia. Aún cuando hay mucha tecnología y todo lo que quieran, todo va a seguir igual. Esta es la profesión del estrés. Vamos a vivir estresados. Por eso cuando les toquen las vacaciones, disfrútenla con todo, ¿no? Disfruten sus vacaciones, puede ser una semana, 15 días, desconéctense, vayan, viajen, aunque sea tirando dedo. No se sientan a ver televisión, a dormir. Ahora quiero dormir, decían un sobrino. Vacaciones, ahora voy a dormir toda la semana, tío. A dormir, pero ya dormirás cuando llegues al final. Muy bien. Entonces, estos son los objetivos del encauzamiento, ¿ya? Entonces, el objetivo del encauzamiento son 4 objetivos muy claros. Pero en general, hay que interiorizar que no se puede intervenir, y voy a seguir repitiendo eso hasta el final, un cauce natural, un río, si no, primero ustedes hacen las obras de encauzamiento. ¿Y cuál es el primer paso para encauzar? Calcular el cauce estable, el ancho del cauce estable que depende, ya dije, de estos factores, ¿no? Vamos avanzando, más rápido. Existen varios métodos de cálculo, ya vamos a ver, ¿no? Vamos a repetirlos. Veamos algunos. Ahí tienen el método de Lassey, el más antiguo de todos, ¿no? Tiene que ver con la teoría del régimen, o sea, el flujo, el régimen del flujo. Y lo que hace es un equilibrio dinámico entre el caudal sólido, el caudal líquido y la geometría hidráulica, ¿no? Ahí están las relaciones. En 1958, miren ustedes, y hasta ahora seguimos, por si acaso, calculándolo con esa metodología. ¿Cómo se calcula el ancho del cauce estable? B mayúscula es el ancho del cauce estable. 4.831 por el caudal elevado a la 1 medio. Está difícil, ¿no? No necesita formulario, ¿no es cierto? ¿Para qué formulario?
memoria. 4.831 caudal a la unidad. Y entonces dirán ustedes, facilito. Sí, pues, pero muchos de ustedes no saben calcular el caudal. ¿No? Por métodos estadísticos, por el ideograma unitario, que es el más fino, ¿no es cierto? El más real. Entonces ahí viene el error. El error no viene en que recuerden la fórmula, sino que calculan mal ese caudal máximo de diseño. Y para eso hemos estudiado hidrología, ¿no? Y ahí en los trabajos que he revisado, ahí está, ahorita se lo voy a volver todo. Voy a dar mucho espacio en mi casa, ya no tanto papel. ¿Cómo? Entonces en hidrología, ¿no? Hemos aprendido varios métodos para calcular y ya les dije que el método que mejor se ajusta es utilizando los datos históricos de 30 años, ¿no? Con data, y eso procesarlo. Hay varias metodologías, por supuesto, ¿no? Pero una de ellas nomás decía es calculando las curvas IDF y sacar de la curva IDF la intensidad y con esa intensidad ir a las fórmulas, ¿no? O con esa curva IDF construir el hidrograma unitario inicial y con ese hidrograma, o sea, por el método de bloques se hace eso, ¿no? Entonces ir al hidrograma, al método de hidrograma unitario, y de esa manera puede encontrar el caudal máximo de diseño para un periodo de retorno determinado, ¿cierto? Entonces ahora hay más metodologías. Bueno, hay más software, ¿no?, que metodologías. Entonces tiene el GET HMS, que lo usamos para utilizar el método de la curva, el método de la SCS, ¿no?, y calcular ese hidrograma, y con eso calculamos el caudal máximo, el método del hidrograma, ¿no? Entonces, ya con software, con un software de modelación, o sea, de escenarios distintos, o sea, 500, 5000 escenarios, ustedes pueden ahí trabajar. Pero ese es el secreto de esto. Por eso les decía, si no aprendieron hidrología y no dominan los métodos para el cálculo, cualquier diseño posterior de obras hidráulicas va a fallar, va a tener serias dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué más nos da LACE? ¿Cómo calcular el tirante medio? El tirante máximo de diseño de medio, 0.128, caudal a la 1/3, diámetro medio. ¿Cómo se calcula el diámetro medio? Con la curva granulométrica, ¿no? La curva granulométrica calculamos el diámetro medio. Y entonces aquí, ¿qué están viendo? Están viendo un dato hidráulico y un dato geotécnico en una misma fórmula. Y este es el valor de la pendiente, que lo usamos para resolver problemas de hidráulica fluvial, que no es el caso. Ahí está. Segunda fórmula, Blake's and Tuning. Blake's and Tuning lo que planteó es calcular el ancho del cauce estable B en función de dos factores, ¿no? Entonces ya incorpora dos factores, ¿no?, dos parámetros, el factor de fondo y el factor de orilla. Factor de fondo F sub B y el factor de orilla F sub S. ¿Okay? ¿Cómo se calcula cada uno de ellos? Acá está. Para calcular el factor de fondo, cuando el material solo es de arrastre, tenemos solamente dos opciones: material fino y material grueso, arenas, ¿no?, y guijarros, piedras, pequeños boleros, ¿no? Entonces 0.8 1B. Y para el factor de orilla tenemos tres: material suelto, material ligeramente cohesivo y muy cohesivo. Muy cohesivo con un poquito de arcilla, mismo de arcilla puede ser, ligeramente cohesivo, y cohesivo solo puede ser arcilla. Y el material suelto, todas las arenas y piedras, 0.2. Y hay una alternativa. Si ustedes han calculado la concentración del material del fondo, eso va a ser lo que es el laboratorio. Entonces hay un instrumento que permite calcular ese valor C mayúscula, y si hacemos ese estudio preliminar, ¿no?, en la zona donde vamos a intervenir, entonces podemos aplicar esa relación de F sub B es igual a F sub B inicial, que sería este de acá, ¿no?, por 1 más 0.12 por el factor de coeficiente de concentración. Entonces, determinados esos dos valores, vamos a la fórmula 1.81
por la raíz del caudal, siempre el caudal, por F sub B entre F sub S. Y listo, ya tenemos el segundo valor. Igual que en el caso anterior, tiene también un tirante, para casos particulares de verificación, ¿no? Un tirante y una pendiente. El tirante, bueno, está en función casi de los mismos considerandos, pero habría que comentar de repente algo aquí, en la pendiente. ¿Por qué? Porque aparecen otros componentes. Por ejemplo, este valor K, que es el factor secundario que está en función del peso específico del agua. ¿Por qué es importante? Porque en el cauce natural, el peso específico del agua ya no es 1, ¿no es cierto? Hay que hacer el análisis del agua, es una agua turbia. Estamos hablando de un río, un cauce natural. Entonces, este valor va a variar. Y si este valor varía, entonces este valor va a variar aquí. Y eso le va a dar una diferencia porque es inversamente proporcional a la pendiente. Y es verdad porque hay una variación brusca con una pendiente en el caso de cauces naturales. Hay años en que esto se incrementa y hay años en que esto baja. Pero nos interesa básicamente este valor, ¿no? Vamos a la tercera. La tercera es bien parecida a la primera. K1, K sub 1 por el caudal elevado a la 1. Entonces ya no tenemos un coeficiente, ahora tenemos una variable que va a tener varias alternativas dependiendo del material de fondo y de orilla. Si eso fondo y orilla de arena, 570, arena y material cohesivo, 420, fondo y orillas de grava, 380, fondo y orilla de material cohesivo, 360, y fondo de arena y orillas de material cohesivo, un poco raro, pero hay. Por ejemplo, aquí en Ica más o menos era así, el fondo del río era de arena y chacras a los costados, por eso era material no cohesivo. Ahora, todas las fórmulas, esto lo puse al final, para que ustedes vean que todas las fórmulas trabajan, y yo lo he dicho varias veces, trabajan para determinados rangos de sus variables. Y eso también deben ustedes verificar cuando apliquen una fórmula. La fórmula no resuelve en todos los casos. En este caso, Simon y Albertson solamente funciona para diámetros medios entre 0.03 y 80 milímetros. Para pendientes entre 0.06 y 10%. Y para caudales entre 0.15 y 250 metros cúbicos sobre segundo. ¿Okay? En un examen, ¿no? Yo a propósito les puse como dato 320 metros cúbicos sobre segundo. Y como actuaron ustedes como autómatas, y le metían toda la fórmula y calcularon la. Solamente para observar si ustedes habían leído o no habían leído y no actuaban. Pero lo hizo uno y se lo pasó a todos y todos fueron jalados, así como ahora, ¿no? Y hay uno que lo hace y todos hacen el mismo error, ¿no? El mismo error. Muy bien, vamos, lean 3 ejemplos de cómo calcular. Ya les he dicho que son muchas más fórmulas, ¿no es cierto? Que hay que estudiarlas todas. Y una vez que tengo yo el ancho del cauce estable, recién, primer paso, el ancho estable, recién puedo calcular el tirante máximo de diseño. Para eso aplico la fórmula de Manning-Stryker. ¿Cuál es la diferencia de Manning-Stryker con la fórmula de Manning que todos ustedes conocen? De Manning-Stryker sustituye el N, ese N de Manning, por un KS de Stryker. Y ese KS de Stryker, ¿no?, depende de esta tabla. ¿Y qué valores son? Valores del fondo y del material de acarreo. Por lo tanto, Stryker, ahorita voy a pasar el nombre, ¿no? Nos dejó esta fórmula. Recuerden que el caudal es igual a área por velocidad, área de la tensión transversal por velocidad, la ecuación de la continuidad. Acá tienen la velocidad, entonces multiplican por el área y tienen el caudal, ¿no? Entonces 1 entre n es igual a KS. Si quieren ustedes darlo, esa no es fórmula, por eso yo no la pongo, sino yo estoy diciéndoles como que eso sustituye. Pero no es que matemáticamente y numéricamente no funciona como fórmula, o sea, no vayan las cosas a dividir 1 entre n y decir que eso es KS, no, KS depende de la tabla, que es una tabla experimental. Pasa, cállense. Ya, entonces, aplicando esta fórmula,
a la ecuación de la continuidad, entonces despejamos el valor del tirante. El tirante T, que es el tirante de la máxima avenida de la sección, es igual al caudal entre KS por B por S a la 1/2 y todo eso elevado a la 3i. Entonces, con esa fórmula, una de las tantas, creo que la que más aplicamos nosotros en el Perú, nuestros primos hermanos los agrícolas también la aplican en la Universidad Agraria, especialmente hay libros sobre esto, ¿no? De sustenta, por qué, etc. Si quieren encontrar ustedes el por qué, ahí pueden ir a lo que fue este ministro de Fujimori, Absalón Vázquez, tiene un libro como de 200 páginas, porque él también es profesor de la agraria sobre esto. Bien, entonces, así es como calculamos el tirante. Y una vez que tenemos el tirante, hemos dicho, ya podemos calcular la altura del dique, ¿no es cierto?, de protección de la defensa ribereña. Entonces, propuesta de la Universidad Agraria, por si acaso, ¿no?, que el H, que es la altura total del dique, sería el T, que es el tirante máximo de avenida, más el borde libre. Donde el borde libre sería el producto de un coeficiente phi por E, donde E no es otra cosa que la altura de velocidad. Velocidad cuadrada a través de la gravedad. ¿Qué le faltaría ahí para calcular el borde libre? Phi. Aquí está. El libro de Absalón Vázquez, por si acaso. El libro de Absalón Vázquez. Obtuve este cuadrito. En función del caudal máximo, que ya lo tenemos como dato, por supuesto, lo primero que hemos calculado. Entonces, determinamos el coeficiente phi. Este no es el borde libre, por si acaso. Este es el coeficiente phi. Algunos se equivocan aquí, ¿no? Colocan que para, vamos a suponer, el río Ica, estamos pensando que la caja del río va a estar de 650, creo que no, 645, creo que es lo que están diciendo ahorita. Entonces estaríamos aquí, entonces habría que colocar 1,20, dice, de borde libre, no es así, eso es mentira. Hay que multiplicar ese 1,20 por E, por velocidad cuadrada entre veces la gravedad. Y ese es el borde libre. Entonces eso va a ser como un coeficiente de reducción. Y con eso nosotros tendríamos el dique de causal, ¿okay?, que es la primera obra hidráulica que debería de contemplar. Como en la composición ya hemos aplicado cuando hemos estudiado taludes, ¿no? Cómo hacer el pequeño talud, ¿no?, cómo calcular el deslizamiento, etcétera. Todos esos conocimientos los podemos aplicar para el diseño del talud. Pero lo principal, ¿cuál era? Calcular el H, ¿no es cierto? Ya esto es la forma. Para defensas ribereñas, ¿cómo calcular ese H? Lo que hemos hecho en las clases anteriores es calcular el H, ¿para qué? Para presa, ¿no? Para presa, para la altura de presa. Es válido también esa metodología, si ustedes la quieren aplicar, esa fue la otra metodología. Para un dique pequeñito, si desean, ¿no? Pero no hay que entrar a tanta complejidad. Basta con esto. Para diques de 3, 4, hasta 4 metros, suficiente para nuestro río, ¿no? Y tengan la seguridad que le va a salir no más el tirante de 1,50, hasta 2 metros ya es un escándalo que le salga, ¿no? El tirante de 2 metros a 2,50 puede salir. Y nos vamos a 4 metros. 4 metros de repente, no son tan altos, no son tan altos. Ok. Preguntas. ¿Se entendió? El encauzamiento, ¿no es cierto? ¿Y el encauzamiento para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué? Para estabilizarla. ¿El talud? No. Para estabilizar el tramo. ¿Para qué llevas un tramo tú? ¿Para qué sirve? ¿Para qué yo hago el encauzamiento? Ya, esos son los objetivos, pero yo dije que era para obtener variables hidráulicas estables, ¿no es cierto? Un tirante estable, una altura del agua estable, una velocidad. O sea que no, ¿qué pasa en un río que no tiene encauzamiento? Ustedes van a medir la velocidad en este punto y les sale un valor, van a medir allá es otro valor, medir allá otro valor. Ya eso no nos sirve, pues, porque ¿con qué valor trabajamos? Y hay esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué tirante trabajamos para hacer la altura del dique? No se podría. Entonces necesitamos por eso encauzar
para que tenga una altura estable. Y de esa manera, o sea, controlando las variables hidráulicas, yo puedo darle la altura a mi defensa riqueza. No se puede hacer si ustedes no hacen esto. Ahora sí se entenderá la lógica del asunto, ¿no? Entonces lo bárbaro es que algunos agarran y colocan alguna defensa revertida sin calcular nada, sin siquiera medir el ancho, sin calcular ni siquiera esta variable. Y están viendo que para calcular ese tirante máximo tienen que calcular el ancho en causa estable. Entonces, ¿cómo calculan el tirante máximo? No tengo la menor idea qué cosa hacen, ¿no? Entonces, esta es la base. Sin ese B no se puede calcular T. Y ya después a ese T ustedes le suman lo que ustedes deseen, no hay ningún problema. Pero hay que calcular, pero ese T es el que vale, pues. Y recuerden que ese T viene de Q, ¿no es cierto? Viene de Q. Las fórmulas para calcular B están en función de ese caudal que viene de la hidrología. Entonces todo está amarradito. Entonces hay sustento, hay garantía de que lo que van a hacer va a durar, va a resistir, ¿no? Va a sostener. De eso se trata la metodología que les acabo de presentar. Vamos a trabajar el otro tema, ¿ya? Vamos a trabajar el otro tema.